Im Alter von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de las motivaciones conscientes e inconscientes que producen los accidentes. Tema muy resistido, como les decía en el avance, por la mayoría de la sociedad, porque como le hablaba recién a mi invitado de hoy, el doctor Alberto Loschki, presidente de CIPEA actual, presidente de CIPEA, centro que investiga los accidentes, todo el mundo me contestaba lo mismo. Doctor, ¿y si voy caminando y se me cae una maceta de un balcón? ¿Yo qué tengo que ver? ¿En qué estoy comprometido consciente o inconscientemente? Realmente de ese tema vamos a hablar. ¿Cómo se producen los accidentes? Cómo uno muchas veces en un análisis puede prevenir un accidente, que era seguro que venía el accidente. O en vez de un choque de frente se puede producir un rasponcito en el coche. Bueno, quería, no sé si disculparme, pero vieron que en el programa anterior había puesto que íbamos a hablar de menopausia y andropausia y quedó asociado el tema que tratamos, que es la transmisión cultural, moral, ética. Es decir, cómo se sale de aquello llamado angustia que produce la menopausia y la andropausia. Aunque los médicos medicalizan y le dan como punto de etiología de todo los padecimientos, no es así, no siempre es así, se le adjudican demasiadas cosas. Así que nosotros hablamos con el doctor Botny acerca de cómo se transmite la cultura, cómo se transmite todo, cómo el fenotipo, que es lo adquirido, se transforma en genotipo, que es lo propio del ser humano. Disculpándome con la audiencia que se sintió defraudada, algunos, otros no, voy a continuar con el tema de hoy, que es accidentes, cómo se producen. Luego de la pausa comercial, vamos al encuentro con nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Loschki, médico psicoanalista. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Bueno, hasta que no me hacen la seña no puedo arrancar. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor Alberto Loschki. Bueno, muchas gracias. Alberto Loschki.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos. Sí, es un gusto tenerte. Es un tipo médico que investiga psicoanálisis hace muchísimos años, con gente muy querida por los dos y muy respetada por los dos. Porque hay que ver qué tipo de trayectoria hace uno, ¿no? Y algunos somos más rigurosos y otros no tan rigurosos. Vos fijate que los no tan rigurosos después se van de la profesión, hacen otra cosa. Los más rigurosos nos quedamos. Así es. Por eso hay que hacer las cosas a fondo, al hueso, en todo, ¿no? Y el psicoanálisis es una materia muy difícil, muy compleja, porque es una lógica distinta, entonces exige siempre estar investigando, pensando, revisando los conceptos, y eso, hay que estar muy entusiasmado con el psicoanálisis para hacer todo ese trabajo. Hay que estar entusiasmado con el inconsciente. El inconsciente es entusiasmante. Así es. Porque cuando vos trabajás, fíjate, una sesión donde investigaste el inconsciente con el paciente y trabajaron los dos, trajo un sueño, salís bárbaro de la sesión, renovado. Si no pegás una... Porque en el inconsciente tenés que cambiar la óptica. Vos recién comentabas entonces ese ejemplo de uno va caminando, le cae una maceta en la cabeza. Exactamente. Y cómo entender ese accidente. El accidente, digamos, siempre se ha considerado como algo que ocurre desde la nada, ¿no? Es como la definición que dice suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Azaroso, ese suceso se lo relaciona con el azar. Ahora, al introducir la dimensión del inconsciente, cambia toda la lógica. Entonces, se enfoca desde otra perspectiva, con otra lógica lo que pasó. Ya no importa si tenía culpa o no tenía culpa, quién tiró la maceta, qué motivó que estuviera ahí. Se entra en el mundo interno de la persona que sufrió el accidente. Se entra a conocer las situaciones vitales que está viviendo en ese momento. Sí. La historia de la persona, qué situaciones está viviendo. Una de las cosas más importantes que de la teoría psicoanalítica del accidente es encontrar que todo accidente ocurre en una situación vital particular de la persona que está atravesando una situación de cambio que no es cualquier cambio, lo llamamos la situación de cambio accidentógena. Esa situación de cambio es un cambio que implica un desequilibrio en el sistema de identificaciones, identificaciones que colisionan entre sí, que empujan al cambio algunas, otras que no, identificaciones que uno no puede abandonar, pero que el cambio exige abandonarlas, otras identificaciones que hay que asumir, pero que el yo no está capacitado para asumir. Entonces, se genera un conflicto dilemático donde se produce un choque de identificaciones. Todo esto en forma inconsciente. ¿Que entre las identificaciones viejas y las nuevas se chocan? Viejas y nuevas, viejas o nuevas o de distinto orden, ¿no? Por ejemplo, alguien, por el empuje de la vida y demás, empieza a pensar en casarse, se da la situación para llegar al casamiento y demás. Pero hay situaciones por las cuales asumir esa nueva identidad, porque al casarse ya hay identificaciones que cambian, ser hijo deja de ser la identificación principal para ser ahora esposo, marido o mujer. Asumir esa nueva identidad exige una maduración, una predisposición psíquica para poder asumirla, que por ahí no se da. Entonces, entonces está ahí jugándose la situación de cambio en el mundo externo,
pero en el mundo interno está produciéndose un desequilibrio importante porque se hace, entran en conflicto esas tendencias, un conflicto que es irrepresentable, o sea, no es consciente, no alcanza la palabra, no puede pensarse. No llega a la palabra. No llega a la palabra. Claro, no es consciente. Moviliza situaciones que nosotros Es llamamos... decir, que uno se nota raro cuando se está por casar, pero no piensa que está en una situación de cambio riesgosa. No. Sin embargo, te pasa de todo. Pero yendo al accidente, está el hecho de que en ese contexto, ese conflicto, esa situación donde lo que empuja al cambio y lo que se contrapone al cambio no puede resolverse, ni tolerarse, ni elaborarse por el pensamiento, porque Claro, no alcanza si la no palabra, llega a la conciencia, ¿cómo va a elaborarse? genera una tensión psíquica Claro. que queda incluso desinvestida. La persona puede estar como enajenada, pensando en el casamiento, algunos se ponen más maníacos, etcétera, sin conciencia por ahí de esa situación que está viviendo internamente. Entonces, todo eso transcurre en forma muda, la conciencia no llega a plantearse todo eso. ¿No llega angustia a la conciencia? Puede llegar angustia, pero referida a otra cosa, inespecífica. El conflicto es irrepresentable. Claro. Entonces la persona va caminando para la iglesia y le cae la maceta en la cabeza. Cuando se empieza a ver toda la situación en la que está viviendo, uno puede entender que esa maceta es a lo que se iba a enfrentar y no podía enfrentarse. Entonces se construye la situación del accidente tal como uno puede hacerlo en los sueños, donde sin un sueño me cae una maceta en la cabeza, no vamos a interpretar que la maceta es la maceta. La maceta siempre se interpreta el significado. El significado y claro. demás. Entonces uno encuentra ahí que ese accidente, que es la maceta que se le cayó en la cabeza, en realidad ya se había producido en el mundo interno. Exactamente. Lo que ocurre, anterior el accidente al accidente real. Así es. Siempre es anterior. Hay un accidente pero interno. Todas las fobias, todo es anterior. Sí, sí. Cuando uno dice tengo claustrofobia, por ejemplo, ya la claustrofobia estaba anticipada. Después se hace explícita y real. Sí. En el caso del accidente, a diferencia de las neurosis, etcétera, lo que tiene de particular es la participación del mundo externo, mucho más que en cualquier otra patología, y el hecho de algo que se presenta como desde la nada, como la maceta que cae en la cabeza. La gente que maneja muy bien, dice, un microsegundo de distracción, dice la gente no psicoanalista, puede producir, es el momento del accidente. Tal cual. Ni siquiera un segundo, es un microsegundo de distracción. Que seguro. Te vas un segundito de la ruta del volante y se produce el accidente. Esa es la participación del yo en el accidente, claro. Donde ese accidente interno que está produciéndose, el yo, digamos, interviene para generar esa distracción, para generar un estado donde no ve algo, etcétera, para que entonces el accidente se produzca. Pero hay situaciones de cambio, decís vos. Es cierto, hay torceduras, fisuras. Tal cual, fracturas, digamos, una fractura de la pierna puede ser que está expresando una fractura interna. Claro. De una relación simbiótica que está en crisis. Una caída que ni imaginás. Venís lo más pancho caminando y digo, wow, resbalaste, fracturás la muñeca. Tal cual. Hablando de fracturar la muñeca, un accidente que tuvo mi hija a los
4 o 5 años, mi hija, 2 hermanos mayores, siempre compitiendo, muy autónoma, muy independiente. Lógico, siempre mujer, sí. Se burlaba del hermano que le sigue, que es un año mayor, porque ella a los 2 años ya manejaba la bicicleta sin rueditas y el hermano todavía no. Bueno, con esa actitud autónoma de independizarse que la caracterizaba, quedaba a dormir en lo de compañeras, chiquita, en el jardín y demás. En un momento va a un cumpleaños, la fiesta de cumpleaños de algún compañerito o compañerita del jardín, y se cae de un juego y se quiebra la muñeca. Mirá vos. El mensaje de ese accidente es que no se podía soltar de la mano tan rápido. Esa actitud, esa identificación de autonomía, de independencia, chocaba de algún modo con una falta de maduración para asumir ese rol. Yo, por lo que como vos lo contaste, y no te tomo como paciente, pero en la asociación libre, A y C están reunidos por B, como dice Freud, y pocos saben lo que es la asociación libre y qué es la técnica psicoanalítica, ¿no? De la atención flotante. Me parece que se sintió culpable de haberse burlado del hermano, también, que no podía manejar la bici sin rueditas. ¿Entendés? Si ella se hacía la qué sé yo. Esa es la participación de la culpa que también interviene en los accidentes, aunque no podemos reducir todo accidente a la situación de culpa, que siempre participa. Digamos. Siempre. El tema de la culpa inconsciente es un tema para hablar en algún momento también, la importancia que tiene en toda patología. Todas. Freud decía que en las neurosis están los componentes reprimidos, libidinales, el único etcétera, sentimiento inconsciente es el de culpa. El más grave, lo que hace a la gravedad de la neurosis, es el componente del sentimiento de culpa. O sea que en el accidente siempre interviene el componente de culpa. Me pareció que tu piba se sintió mal por haberse burlado del hermano, un poco mayor. En el aspecto de culpa, pero en el otro sentido era la situación de dejar tan rápido la mano. De no tener la madurez como para tener esa actitud. Claro. Que se ven muchas cosas. En los accidentes de infancia, adolescencia, son los que se pueden encontrar mejores ejemplos, porque son momentos donde hay muchos cambios, cambios a veces donde las situaciones internas no van acompañadas. Hay chicos que son muy precoces en algo, pero les falta. Entonces... Pero la gente mayor también, hay muchos accidentes. Accidentes hay, digo, es donde es más fácil dar un ejemplo de accidentes en los chicos porque es más visible ahí el componente de cambio. En un adulto... El componente evolutivo. Sí. ¿No? Y los adultos, ¿por qué se quiebran tanto la cadera? Porque es casi el prefacio de la muerte al corto plazo. Es muy común. Es como, vos ves gente que está bárbara, que yo, se quiebra la cadera. Es muy común. La cabeza del fémur y al tiempo se mueren. Sí. Pero gente que estaba bien. Sí, la fractura de cadera es un ejemplo. Digamos, la persona ya siente una fractura interna. Claro. Que puede ser una fractura vital. Claro, puede ser la entrada a un geriátrico, la jubilación. Esa fractura interna que no llega a elaborarse o metabolizarse, se representa como una fractura en la cadera o una fractura en otro lado. Pero es común la fractura de cadera. Es que eso es otra característica que tiene el accidente. Eso irrepresentable interno, ese choque interno, ese conflicto interno irrepresentable, el accidente logra, a través de una expulsión al mundo externo y representarlo en el mundo externo, escenificarlo de tal manera que la escena del accidente le está dando palabras a lo que no tenía palabras. Claro, le pone palabras la puesta en escena del accidente. Claro, los elementos, la escena del accidente, se puede decir, son significantes de procesos psíquicos inconscientes de los cuales puede empezarse a hablar. Claro. El accidente da que hablar.
y se trata de saber hablar del accidente. Claro, que es lo que hace a la técnica de abordaje cuando hay un paciente accidentado. ¿Cómo se aborda la situación? Bueno, ¿y cómo se puede prevenir que no tenga que haber un accidente para ponerle palabras a lo que va a ser un accidente? Como prevención. Completo lo que te estaba diciendo para ir a esa pregunta tuya. Es que me están echando del aire, por eso es. Quiero hablar un poco de Granel también. Sí, la prevención es fundamental. En la prevención, digamos, por ejemplo, en pacientes en análisis, es muy raro que, cuando están verdaderamente en análisis, es muy raro que acontezcan accidentes. Y cuando acontece un accidente es que algo es verdad. Ha pasado. Porque estando en análisis... en el análisis fue. Sí, porque estando en análisis, esos elementos inconscientes llegan a poder expresarse en la transferencia, en las palabras, está el analista. Los sueños, perdón. Y es lo mismo que hace los sueños, y lo mismo ocurre cuando el paciente ya se accidentó. Ese saber hablar del accidente es poder llevar las escenas del accidente, no al accidente y a las consecuencias, sino a simbolizar con eso lo que estaba pasando en el mundo interno. Y entonces se ve que incluso las heridas y demás mejoran más rápidamente cuando se quita la atención de eso y se pone la atención en la conflictiva interna que se estaba viviendo. Obvio. Esto es algo que quiero recordar y hacer el homenaje al que desarrolló toda esta teoría y fue el impulsor de eso desde hace muchísimos años, que es la figura de Julio Granel, que el queridísimo doctor que Julio nos formó Granel. A todos en esa disciplina y investigamos con él. Porque era un gran psicoanalista. El libro que te mostré, que está agotado y después te voy a hacer Ahora llegar lo voy a uno, mostrar al es público. un manual de psicoanálisis aplicado al accidente. Absolutamente. Es excelente. Era un gran psicoanalista Julio Granel. Muy. Sabía de Sí, psicoanálisis. sí. Fundamos IPEA con él, el Centro de Investigaciones Psicoanalíticas para el Estudio de los Accidentes, en el año 82, que es una escuela de psicoanálisis. Pero empezaron a hablar del 71. El grupo de estudio venía desde casi 10 años antes, pero ahí empezó, es una escuela de psicoanálisis que tiene una materia a lo largo de 4 años que es accidentología psicoanalítica, donde se desarrolla toda la teoría psicoanalítica del accidente, que es... Es muy buena la escuela de CIPEA. Muchas gracias, doctor Alberto Losky. Bueno, este obsequio gracias. Parece navideño, hermoso, que hizo Silvia Blanco para que disfrutes y vas a empezar a venir más seguido. ¿Cómo no? Llamá, porque yo no me puedo acordar de toda la gente querida, sesuda, ingeniosa, profunda, sí, que por suerte tenemos bastante. No, recién estabas hablando y salió el tema un poco de la culpa y del malestar en la cultura y demás, que podría ser un tema interesante para charlarlo. Es también. interesante, claro que sí. Muchas gracias, Alberto Losky. Yo le diría a Albertito porque lo conozco de los 11 años. Y te vamos a volver a citar y vamos a seguir hablando de que es un conflicto inconsciente que no se representa en palabras y en la conciencia. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. El director me dijo solo para saludar.
Pero qué temazo el de los accidentes, cómo poder prevenirlos. Y como decía el doctor Losky, que en general, cuando un paciente está en análisis, psicoanálisis, que es investigación del inconsciente, riguroso, técnico y metodológico, en general no tiene accidentes. Se pueden prevenir los accidentes. Increíble. Nos vemos.